Muy buenas tardes para todas las personas presentes. Es un gusto para la licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle tener con nosotros en este espacio al profesor Rodrigo Grajales y bueno, a todas las personas que nos acompañan en este espacio que ya llevamos cerca de un año realizando lunes con las artes todos los lunes a las 2 de la tarde y ha sido como parte de nuestro compromiso arrancar muy puntuales. Asimismo, recordarles que en el espacio del chat dejaremos la encuesta de asistencia, un enlace para que diligencien la asistencia para poderles seguir enviando muchísima más información de otras actividades que hacemos en este espacio de extensión formativa. De otro lado, comentarles que esta sesión es grabada con un objeto totalmente pedagógico, pues luego se deja colgada la grabación en el canal de YouTube de extensión de la Universidad del Valle. Quiero presentarles entonces el profesor Rodrigo Grajales. El profesor Rodrigo Grajales vive en Pereira, Colombia. Es humanista, gestor cultural, activista y docente de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Realiza un documentalismo localizado, focalizado de largo aliento, comprometido con las realidades sociales y culturales de grupos humanos y personas que son víctimas de injusticias en los conflictos sociales, políticos y económicos que se viven en nuestro país, en Colombia. Trabaja de manera independiente, buscando medios que respeten la línea ideológica y editorial de los contenidos que produce, asimismo de los circuitos artísticos. Es artista, activista y trabaja vinculándose de manera permanente, acompañado desde su saber hacer a los grupos humanos que se organizan para resistir política, jurídica y culturalmente frente a las políticas y procesos que le son adversos. Los contextos en los que trabaja son la megaminería, la resistencia de víctimas del conflicto armado en busca de reparación, justicia y vida digna, problemáticas medioambientales, procesos de resistencia cultural de pueblos originarios y acompañante a organizaciones no gubernamentales como las ONGs. Ha realizado estudios de maestría en estética y creación en la Universidad Tecnológica de Pereira. En el ámbito del periodismo ha colaborado con la revista Eñe y el periódico El Clarín de Argentina, Antropos, Frontera D y Altair Magazine en España, Warscapes de Londres, International de Italia, Kunstad de Alemania. En Colombia colabora con El Espectador, Universo Centro, La Patria, El Diario, Revista Semana, El Malpensante y los portales digitales Verdad Abierta, La Silla Vacía, La Cola de la Rata, Colombia Plural, Baudó Agencia Pública. Ha participado en múltiples salones regionales y nacionales de artistas con el Ministerio de Cultura. Ha realizado 21 exposiciones individuales, publicado 5 ebooks y obtenido múltiples premios en el ámbito del periodismo y del arte. Su trabajo de fotografía documental y su obra artística están comprometidos con los grupos humanos que viven conflictos políticos y resistencias sociales y culturales en nuestro país, en Colombia. Rodrigo, muchísimas gracias. Es todo un honor para el Departamento de Artes Visuales y Estética tenerte en este espacio, que nos acompañes durante cerca de una hora. Te cuento que el mecanismo es un poco dar primero la conferencia y al final tener un espacio de diálogo con las personas. Bienvenido y de nuevo, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Me confirman si se escucha bien? Te estamos escuchando muy bien. Muchas gracias, Sandra Joana, pues por esta invitación a la Universidad del Valle, a su programa de artes visuales, a la profesora Margarita Arteaga de la Universidad Católica de Pereira, que estoy con el grupo de la asignatura de Historia Social y Política. Creo que también tenemos por acá invitados pues, de otras organizaciones y asociaciones, que son pues como amigos nuestros. Bueno, muy bien, gracias por la presentación, pues estuvo bastante nutrida y agradezco. Realmente, pues lo que quiero hoy es como en esta invitación compartirles mis aprendizajes, porque esto ha sido un proceso de aprendizaje de habernos como arrojado al mundo digo Colombia, en ciertos lugares de este país, que es tan maltratado, que tiene tantas realidades y tantas situaciones por resolverse y donde desde el mundo académico, desde el mundo del arte podemos contribuir. Entonces es lo que quiero desarrollar pues como en esta charla, que afortunadamente se llama charla y no conferencia, porque las conferencias como que lo asustan a uno más, porque lo comprometen mucho a uno como con ciertas líneas de pensamiento y todo eso. Bueno,
Cuando hablo de documentalismo de largo aliento, estoy hablando de que los lugares donde yo trabajo desde el periodismo y desde el arte y desde el activismo social em, son durante largos tiempos. Entonces voy a mostrarles ahorita cómo acá en ciertos lugares pues voy a estar durante muchos años acompañando y trabajando en esos procesos. Bueno, como se dijo, mi nombre es Rodrigo Grajales y escogí estas dos imágenes que son de un lugar muy maravilloso de Colombia que queda en el macizo colombiano y es con la comunidad de los Misak. De ello no voy a alcanzar a hablar hoy, pero pues lo cito acá en este momento. Bueno, mi campo de acción es la comunicación, es decir, desde el periodismo documental. La educación, porque trabajamos en procesos educativos, además porque soy docente en la Universidad Tecnológica Pereira, en la Universidad Católica de Pereira, y doy algunos seminarios en algunas maestrías también. ¿Qué trabajo? Testimonio, la fotografía en este caso como testimonio y construcción de memoria, acompañamiento a los procesos comunitarios, a las organizaciones sociales y a veces, vamos a ver hoy, a la activación incluso de procesos de resistencia cultural y social. Bueno, parto de un hecho y es que yo vivo en Colombia y que Colombia tiene pues unas particularidades y es que tiene un gran conflicto armado, ¿cierto? Yo creo que no es lo mismo vivir en España, Francia o Estados Unidos, que tienen otras realidades y otros conflictos. Entonces creo que como artista y como comunicador, como docente, debemos entender que hay una situación en este país que es un conflicto que no para, ¿cierto? Que a veces parece que se resuelve, pero que ha dejado innumerables víctimas. Creo que las que registran las investigaciones son solo una parte de lo que realmente ha acontecido en este país. Entonces, a mí me toca esa realidad, ¿cierto? Porque es la realidad del país donde vivo. Casi siempre digo que hay como dos países, dos Colombias, la Colombia rural y la Colombia urbana. Esa Colombia rural que ha padecido esta guerra durante siglos, durante décadas, y la Colombia rural urbana que a veces vive como distante y como si esto no existiera. Entonces, también mi función ha sido como decirle a la gente, mira, esto es lo que pasa en esa otra Colombia que desconocemos. Esa otra Colombia, pues, está insertada en una serie de asesinatos, masacres, y pues hay masacres por doquier. En Colombia ha sido casi que una estrategia de la guerra, las masacres. Y yo hablo de un país en guerra, no hablo de un país en conflicto, sino en guerra, porque creo que cuando uno está inmerso en las realidades, en los territorios, uno se da cuenta que sí es una guerra y no es solamente un conflicto. Y ese conflicto a mí me habla y me interpela, ¿cierto? Y me ha interpelado de muchas maneras. Entonces, desde mi perspectiva, yo hablo desde la realidad, ¿cierto? Y hablo desde esa realidad que a mí me interpela, desde los lugares donde he podido estar, con los que me he podido contactar. En esas realidades que hay víctimas, hay personas que luchan, están en constante lucha y se organizan, y a veces se desorganizan. Hay pueblos luchando por pervivir, yo digo pervivir porque están en riesgo de extinguirse, o por sobrevivir porque a veces sus condiciones son adversas. Hay grupos de arte, ¿cierto? Como en este caso Cofradía Danza, interpretando y llevando un mensaje desde el arte. Hay jóvenes en la guerra, desde los diferentes lugares y bandos que podamos hablar, que en Colombia pues podríamos hablar casi que de 5. Hay otros artistas también haciendo trabajo en la comunidad, haciendo procesos de creación y construcción de memoria a partir del arte, como Magdalenas por el Cauca. Hay personas en la lucha y líderes sociales acompañando a esas comunidades que están sufriendo, resistiendo, que están acalladas también. Hay organizaciones sociales desde muchos lugares de Colombia y del mundo que acompañamos estos procesos. Ahorita voy a hablar pues de ellos. Otros confiando en que hay un Estado de Derecho, que es posible de pronto al organizarse tratar de resolver, pero que cuando estamos en esas luchas a veces sabemos que el Estado no cumple con esas legislaciones que nos favorecen. Hay organizaciones internacionales, ¿cierto?, que apoyan estos procesos. Entonces, todos estos son actores que nos van a ayudar a nosotros a construir esto que construimos. Cuando hablo de nosotros, hablo porque normalmente tengo que configurar grupos de trabajo según el contexto, principalmente desde la comunidad, pero también desde la academia, pero también desde organizaciones sociales. Entonces, acompañar estos procesos para mí ha sido como en lugares específicos y en contextos muy específicos, porque hay conflictos
pues muy particulares. Desde donde acompañamos o activamos desde nuestro saber hacer, que es construir memoria visual y audiovisual, visibilizar en circuitos artísticos, en grandes medios impresos nacionales e internacionales y en portales digitales. Hasta ahora esos son pues, como nuestros contextos de difusión. Ayudar a activar procesos de resistencia, de reexistencia, apropiación y proposición social y cultural, y siempre devolver a la comunidad. Esto, ahorita voy a hablar de esto, cómo lo hemos aprendido, todo lo que hacemos, pues lo devolvemos siempre a la comunidad. Mediante qué dinámicas hemos ido como aprendiendo a trabajar. Primero es el interrogarnos, ¿por qué lo hacemos? Creo que desde mi perspectiva, porque hay una convicción de lo humano y hay una convicción política sobre activación para obtener reparación, para, digamos, frenar procesos que pueden afectar a los grupos humanos, a las comunidades, a los territorios. ¿Para qué lo hacemos? Acompañar y ayudar a activar procesos de resistencia social y cultural, porque creo que si apoyamos esto, pues pueden haber algunos procesos de transformación. Y sobre todo, preguntarnos a quién sirve lo que hacemos, porque digamos como periodistas, como artistas, a veces nos servimos solo a nosotros mismos, a veces al contexto del circuito artístico y desde el periodismo al poder. Entonces, esta pregunta para mí sí es clave y es a las personas y grupos humanos que son víctimas de algún tipo de injusticia. Hoy voy a hablar de algunos de esos porque sería imposible mirarlos todos. Cuando hablamos de documentalismo de largo aliento, entonces estoy hablando de ciertos lugares de Colombia en los que he ido desarrollando este trabajo. Por ejemplo, en Trujillo Valle, desde el 2008, o sea, 12 años, 13 años. En Río Sucio Caldas llevo un proceso de 3 años con una comunidad de la cual vamos a hablar ahora. En Silvia Cauca, 11 años. En Pereira, pues solo acompaño 2 procesos, o acompaño un proceso de una ONG y hago un proceso de documentación sobre un conflicto medioambiental que hay muy fuerte en Pereira. En Marmato Caldas llevo 15 años acompañando el proceso de resistencia de la población contra las multinacionales del oro. En Tamaquito, La Guajira, acompañé pues desde el 2011 hasta el 2016, pero a veces pues me llaman a continuar, pero es más difícil, pero creo que lo que hicimos en esos 5 o 6 años fue bastante importante. Entonces voy a hablar de cada uno de esos contextos, muy corto, pero también explicando como lo más importante de lo que ha pasado allí, porque yo podría pues dar conferencias solo sobre Trujillo, solo sobre Marmato, porque la verdad pues que 12 años, 15 años de documentación y de producción de obra dan para muchos aprendizajes, e incluso a mí mismo me cuesta sistematizar todo lo que he hecho allí. Trujillo Valle, entonces para los que no saben, es un municipio en el Valle del Cauca, en el norte, a 30 minutos de Tuluá, estaríamos diciendo a 3 horas de Pereira. Para mí es muy importante siempre estar perceptivo y abierto, o sea, más que llevar yo un aprendizaje, un conocimiento académico, una experiencia, es pensar cómo esa realidad a mí me habla y leer y entender ese contexto, qué necesita o cuáles intereses o expectativas tienen. Para mí esta frase fue determinante y transformadora. O sea, más que la cita de un gran filósofo, de un gran pensador, un gran investigador, para mí fue esto, que lo hizo la misma población, que es la comunidad de familiares de víctimas de Trujillo. Dice, tenemos recuerdos porque la vida lo merece, tenemos recuerdos porque no queremos el olvido. Hablamos acerca de nuestra historia, porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Hablamos porque si no los recuerdos se hunden en el abismo oscuro del olvido. A mí esta frase me interpeló de tal manera que creo que más que un tratado filosófico o sociológico, antropológico sobre la memoria, creo que esto es mucho más profundo porque habla desde allá, desde los que lo viven, lo sienten, de los que lo han padecido. Entonces a mí esto me hizo pensar, ¿qué puedo hacer yo? O sea, si la comunidad lo está haciendo, ¿qué puedo hacer yo como fotógrafo, como periodista, como artista? Entonces empecé a pensar como en ese marco de realidad, ¿cierto? Y entonces allí nos encontramos que allí hay personas, familias, grupos humanos, comunidades. Uno casi siempre habla como del trabajo comunitario de comunidades, pero a veces un trabajo comunitario puede ser con una familia, puede ser incluso con una persona, puede ser incluso con un grupo humano, una asociación pequeña o puede ser con una comunidad entera. Esas comunidades
tienen voz y tienen palabra y ellos construyen. Entonces creo que más que ir a decir qué se debe hacer es leer qué han hecho ellos. Por ejemplo, en Trujillo ellos han construido su propia memoria, han construido sus propios símbolos porque han hecho un proceso de memoria, de resistencia muy fuerte y de construcción política, de la cual creo que más que aportar es aprender, pero pensar cómo podemos hacerlo. Entonces yo empecé en Trujillo por un reportaje contratado para la revista El Malpensante. Se llama El Remanso, lo llamamos El Remanso de Beltrán, se publicó en el año 2010. En ese proceso nos conocimos con dos artistas de Pereira, que se llaman Gabriel Posada y Yorlady Ruiz, que habían empezado a hacer una obra que se llama Magdalenas por el Cauca. Entonces, ese proceso y esa investigación periodística nos hizo que nos conociéramos y que nos vinculáramos en ese proceso. Yo los he apoyado solamente desde la fotografía y pues también compartir en muchos momentos en esos lugares. Algo muy importante es también recoger la memoria y el archivo de lo que ya se ha hecho. Por ejemplo, acá hay un archivo periodístico, hay un archivo de los testimonios de las mismas víctimas. Hay un proceso desde el arte y en Trujillo yo creo que falta hacer esa investigación y ojalá que alguien de la Universidad del Valle la haga. Y ese ha sido el papel del arte en Trujillo, porque es que, digamos, estamos en una población que está totalmente silenciada. Estamos hablando de los años 80 y 90, donde estaban dando las masacres y aparecieron los artistas desde el teatro. Y ellos fueron por los veredas, fueron hablando con la gente y la gente volvió a tener voz y empezaron a organizarse. Entonces el arte fue el detonante para que ellos pudieran volver como a restituir su voz y a ser capaces de organizarse. Luego llegaron algunos pintores, luego llegaron algunos escultores, luego llegamos también nosotros mucho más tarde, ¿cierto? Pero todos hemos contribuido desde el arte a apoyar este proceso tan fuerte y sigue siendo tan fuerte. Yo sé que a veces desde ciertos circuitos académicos se habla de que hay una hiperproducción de símbolos, que hay una hiperproducción de memoria, pero para mí no es cierto, porque es que la realidad sigue, el conflicto sigue y estas personas están solas, entonces para ellos es muy importante estas voces que llegan desde fuera a acompañar. Acá, por ejemplo, tenemos el muro a la sombra del amor, que es un artista de Kurdistán que hizo 7 muros en el mundo. Y en esos 7 muros son lugares donde han habido guerras o conflictos. Y en todo momento está de día, es decir, mientras en unos muros está de noche, en otros está de día. Entonces hay un concepto que es bastante importante. Pero para mí lo más importante fue esto, encontrarme que la guerra tiene rostro de seres humanos que sufren, perdonan y tienen esperanza, ¿cierto? Esto es muy importante porque estas personas que son las madres de las víctimas, de sus esposos, sus hijos, son mujeres campesinas que fueron exiliadas de su territorio, de sus propiedades y aprendieron a luchar y se fortalecieron y se construyeron políticamente al tener una organización. En Trujillo se tiene este lema que se llama Trujillo, una gota de esperanza en un mar de impunidad. Creo que esta frase sintetiza pues gran parte de la historia no solo de Trujillo, sino de Colombia, porque la verdad en Colombia pues hay una sociedad que somos nosotros, que tenemos una esperanza de que hay posibilidad de que algún día este país pueda ser un muy buen país, pero hay un gran mar de impunidad. Ellos hablan y cantan, ¿cierto? Por ejemplo, esto es muy importante, todavía cantamos, todavía esperaban esa gran canción, pero uno siente allí esta capacidad de resiliencia, de lucha que tienen los pobladores de este lugar. Mi contribución entonces ha sido, siempre pensé como en el contexto del arte, que nos da una posibilidad, ¿cierto?, de visibilizar, de construir esa memoria también como desde nuestras posibilidades de lenguaje. Esta es una obra pues, que dice en homenaje a las 342 víctimas, trabajando con los niños de un lugar que es una vereda, una hora de Trujillo, donde pues todavía está en poder de los paramilitares, donde allí se han hecho masacres, donde hay fosas comunes. Entonces para mí era muy importante ir a ese lugar y encontrarme con estos niños que han crecido en un entorno de guerra, cuyas expectativas de vida pueden ser la guerra. De hecho, esta obra que se llama Las Madres del Silencio, de la cual Joana hace una referencia en un texto que no sé por qué se ha difundido tanto en Latinoamérica, pero cada rato me llega, está publicado, es como un símbolo a todas las madres del mundo que esperan.
Aquí me valí como del cuerpo y la metáfora de las canas, como esta idea de la mujer que espera, porque siempre esperan que aparezca su hijo desaparecido, ese medio luto que ellas llevan, que es el negro y el blanco en su vestuario. Hice esta obra que se llama ¿Qué piedra? Se relaciona con todos los lugares donde han habido masacres en Colombia. Lo importante de esta obra es que siendo una obra tan simbólica, la retomó Cofradía Danza y a partir de ella hacen una obra de puesta en escena desde la danza. La misma comunidad de Trujillo retomó esta obra y la convirtió en una obra expuesta a cielo abierto en el Parque Monumento a la Vida. Pues acá lo interesante es que la misma comunidad se apropia de la idea, le presenta al Ministerio de Cultura la idea de hacer este pozo, que es el pozo de Qué Piedra, que tiene que ver con un ritual que se hace mucho en el eje cafetero y en Antioquia, donde ha muerto una persona, se lanza una piedra, se reza un Padre Nuestro. Acá lo que se hace es que en los eventos religiosos políticos, entonces cada persona pasa a tirar una piedra y da una arenga política o una reclamación. Bueno, voy a leer esto porque me parece importante. Esto lo aprendimos de la hermana Maricé, que es la que acompaña a los familiares de las víctimas. Dice, para que un artista pueda expresar de qué se trata la memoria del sufrimiento, es necesario, primero, insertarse en el sitio, en la realidad, beber directamente de los hechos, sentirlos, tocarlos, es decir, vivir la experiencia. O sea que aquí nos da una gran lección y muy importante la inmersión. Por eso para mí, pues estar 12 años acompañando el proceso de Trujillo me ha dado una posibilidad de conocer, de reconocerme también en la realidad de ellos. Segundo, identificarse con dicha realidad porque esto le permite identificarse con lo que pasó. Tercero, comprender la realidad, los hechos, en su contexto macro y micro para tener una mirada más profunda, más real de lo sucedido. Situarse en el tiempo y el espacio y trascender el plano de sensibilidad en una mirada integral. Así la obra artística no es solo lo estético, lo bello, también está llena de contenido político, histórico, de sentido. Cuarto, utilizar el lenguaje artístico adecuado en coherencia con los hechos, el color, el movimiento, lo simbólico, la participación de la comunidad, la que queda huella, etc. Para que la obra de arte sea el resultado de la integralidad del lenguaje artístico, de esta forma el artista habla con la obra, expresa lo que siente y las víctimas también dialogan y se identifican con ella. Bueno, estas obras, digamos que les mostré acá, a pesar de ser tan simbólicas, para la comunidad son muy importantes, porque hemos aprendido en ese diálogo y en ese encuentro permanente, entender que es una relación entre ellos y nosotros, donde podemos hacer obras que les beneficien, donde nosotros podemos hacer a partir de su realidad imágenes que ayudan a visibilizar su proceso y a construir su memoria. Bueno, aquí me paso a Marmato Caldas, voy a ir un poco rápido porque la verdad tengo mucho para mostrarles y quisiera alcanzar a mostrar todo. Marmato Caldas para mí ha sido mi propio laboratorio. Empiezo por contarles que a Marmato llegué en el año 2006 por un proyecto interdisciplinario de investigación con un sociólogo, un antropólogo, un comunicador y un psicólogo, donde nuestra idea era hacer un proyecto sobre el patrimonio inmaterial de Marmato, pues porque es un pueblo con 400, casi 500 años de historia y con una gran historia cultural en torno al crisol de razas, en torno a la explotación minera. Bueno, hay una serie de factores que hay allí desde lo arquitectónico, desde los mitos, pero resulta que cuando llegamos al lugar, entonces esto es un aprendizaje gigantesco. Entre la hipótesis y la realidad generalmente hay mucha distancia. Uno generalmente se va con unas ideas a hacer un trabajo y se encuentra con otras. Esto fue un aprendizaje gigantesco porque fue encontrarnos con una población que estaba en un conflicto. Era el año 2006, había acabado de haber un derrumbe, se habían destruido una parte de las casas y de la parte histórica, y entonces los medios y las multinacionales habían aprovechado para decir que a Marmato había que trasladarlo. Y claro, porque es que debajo de Marmato había 11 millones de onzas de oro, que en el mercado internacional esto vale pues mucha plata hoy. Entonces este es un conflicto que ha estado históricamente, pero que se ha acentuado en los últimos años, pues precisamente porque el precio del oro está a un nivel muy alto.
También, digamos, yo llegué de alguna manera con la idea de hacer fotografías como desde unos códigos que utilizamos mucho en la publicidad, que hemos aprendido pues en el mundo académico, que además también pues por los referentes que conocemos. Bueno, todo ese bagaje estético, conceptual que tenemos, y fue entender que la realidad necesitaba otras cosas. Entre esas, por ejemplo, pensamos en una estrategia y fue hacer unas postales, que son estas, pues no las puedo mostrar todas, pero son muchas, y con esas postales convocamos a la comunidad a reuniones donde podíamos mostrarle, digamos, una imagen idealizada de ellos mismos, casi que con una estética publicitaria. Y aquí yo hablo de que se reconocieron de otra manera, pero esto fue muy importante porque había como una revaloración de sí mismos a través de esas imágenes tan estetizadas, donde se veían magnificados, cómo era que un objeto que era de uso artesanal allá podía adquirir tanta belleza, cómo era que el rostro o la vestimenta de un minero podía verse, digamos, tan bella en sentido pues como estético, porque el código lo utilicé deliberadamente. Eh, y un aprendizaje grandísimo que tuve allá fue uno de los, yo cometí un error después de haber hecho pues esa parte, haber hecho una exposición en Pereira, haberme ganado un premio, bueno, nacional, bueno, otro internacional, y era devolver las imágenes, las entregué a algo que llama el comité, no, se llama la colonia de Marmato en Pereira. Yo creí que no iba a volver al lugar nunca, y luego volví y tuve que volver muchas más veces e integrarme al proceso. Estas imágenes pararon fue la alcaldía, y la alcaldía pues generalmente no beneficia los intereses de los mineros. Entonces uno de los habitantes de Marmato me dijo: Rodrigo, lo que se hace con la comunidad se devuelve a la comunidad. Para mí ese fue un aprendizaje gigantesco, y aprender a ser cuidadoso y respetuoso siempre de que ellos son los dueños de eso que yo hago, ¿cierto? Si a ellos les beneficia, pues está bien, y si no les beneficia, no me debe beneficiar a mí. Entonces, para mí este aprendizaje fue supremamente importante. Otra de las cosas que aprendimos fue, bueno, ¿y qué contenidos vamos a producir? ¿O qué tipo de narrativas debemos producir? ¿Qué soportes de inscripción podemos utilizar? Todos son posibles, incluso lo transmedial. ¿Para qué medios o circuitos? Porque esto sí es muy importante definirlo, ¿cierto? ¿En qué medios pretendo o quiero publicar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuál es el alcance de esos medios y qué efectividad tienen en el proceso que estamos realizando? Y en esto hemos tenido aciertos, hemos cometido algunos errores pequeños por suerte. Una de las cosas que he aprendido es que estos contenidos generalmente no interesan a las agendas mediáticas de los grandes medios nacionales, o porque no benefician sus intereses, o porque pueden denunciar o divulgar intereses, afectar intereses de grupos económicos o de multinacionales. Entonces lo que hacemos siempre es tratar de publicar a nivel internacional, en medios que nos publican, como el Clarín de Argentina, como Varesque en Londres, como Frontera D, como, bueno, algunos medios internacionales que ahorita anunciamos en la presentación. Eso nos permite que una vez publicado en medios internacionales, logremos publicar en medios nacionales. En algunos medios, de pronto entre su agenda caben nuestros contenidos o nuestra línea ideológica, ¿cierto? Yo le apunto también le apuntaba mucho al circuito del arte, pero cada vez menos, porque siento que hay más efectividad en los circuitos periodísticos, porque tienen mayor difusión y pueden tener mayor influencia. Sin embargo, el circuito artístico me parece también supremamente importante, sobre todo en la construcción de la memoria, en la revaloración de estas realidades o conflictos, y también porque nos sirve a nosotros para pensar esa relación de la imagen artística con estos contextos. Otras preguntas, ¿cierto?, que nos hacemos y me sigo haciendo, porque esto es también un proceso de construcción permanente. Se corresponden con las lógicas estético-expresivas que instauran los medios hegemónicos, los circuitos artísticos. Es pensar la imagen con miras de otras posibilidades, deliberadamente, ¿cierto?, para construir nuestras posibilidades expresivas y también que beneficien a la comunidad. ¿Pueden nuestras imágenes construir un puente entre las necesidades de la comunidad y los medios de difusión? Esto es todo un proceso, y pues hemos sido suficientemente cuidadosos de lograr por lo menos y en gran medida que nos publiquen, pero además que nos respeten la línea ideológica, es decir, que no nos cambien o tergiversen el contenido de lo que producimos.
Opera desde las formas de codificar los lenguajes para diversos medios y contextos. Entonces, en el transcurso de esta charla, vamos a ir viendo que he tenido que variar de formas de codificar la imagen. Expande significados desde sus imaginarios y formas de representación. Entonces, esto es muy interesante, pues muy importante, porque a veces las imágenes para la comunidad no se sienten reconocidos, porque pues la codificación de la imagen hace que haya una transformación estética, pero luego entienden que hay una importancia en esos procesos, sobre todo cuando la imagen es artística. Se corresponde con las necesidades específicas y con las estrategias de visibilización, reivindicación y lucha. Es otro elemento muy importante porque cada contexto demanda procesos diferentes y formas diferentes de hacer imagen. Por ejemplo, acá estas imágenes las hice para el Salón Regional de Artistas del 2010 y bueno, y luego fueron al Salón Nacional de Artistas. Aquí pues sí la codificación es totalmente desde el campo del arte, me baso como en la estética el barroco tenebrista de Zurbarán, que me encanta. Apropiamos una estética de un fotógrafo, artista visual, que se llama Dragán, que ha desarrollado toda una estética de postproducción. Y cuando estas imágenes se devolvieron a la comunidad, pues ellos sintieron una fascinación por las imágenes. Esto fue pues después del proceso de organización social, de lucha, resistencia. Acá estoy haciendo las fotografías con otro código estético. Para Señal Colombia estamos rodando un documental, entonces aquí hay un fenómeno social nuevo, es un fenómeno donde llega mucha gente de todo Colombia a la explotación minera. Y aquí estamos haciendo la denuncia en torno a al paro nacional minero que se dio en el 2013. Entonces, en diferentes momentos, de acuerdo a las necesidades o a los momentos coyunturales, también he manejado la imagen de manera diferente. ¿Qué se ha hecho allí más allá de esto? Cuando hablamos de devolución a la comunidad, hemos trabajado pues con un equipo, entre ellos pues un antropólogo, que inició haciendo este encuentro anual de marmatólogos. Porque él, en este proceso que iniciamos se da cuenta de que hay mucha gente investigando en Marmato, en investigaciones de pregrado, maestría, doctorado, desde diferentes disciplinas. Entonces empezamos con el encuentro anual de marmatólogos, que este año ya fue el 11 encuentro anual de marmatólogos. Esto lo coordinaba un antropólogo con el que iniciamos el proyecto en el 2006, pero hoy es la comunidad la que lo hace. Entonces hay una organización allí de Marmato que organiza este evento, que es académico. Entonces aquí se construye, pues hay una devolución de todos los investigadores a la comunidad, pero además hay una construcción de memoria, pero además se encuentran investigadores de diferentes disciplinas, nacionales e internacionales, que aportan a esa gran documentación y a pensar los problemas y los conflictos que sigue teniendo Marmato. Bueno, aquí me paso a Tamaquito, en La Guajira. Esta es otra experiencia, como lo conté ahora, estuve 5 años vinculado a este proceso. No he continuado es por la distancia, pues que es difícil para mí ir a La Guajira, y sobre todo, pues como dijimos ahora, yo soy un documentalista independiente, entonces todo lo que hago, el dinero sale de mi bolsillo. Empecé por hacer este proceso, como empezar a denunciar el saqueo de La Guajira, ¿cierto? Para los que no saben, de pronto en La Guajira está el Cerrejón, que es la mina a cielo abierto más grande del mundo de carbón, y es un territorio habitado histórica y ancestralmente por los wayuu. Entonces ver cómo esa relación tan terrible entre ese poderío que tiene una multinacional que construye un ferrocarril que atraviesa La Guajira de sur a norte en línea recta, ver los buques que transportan el carbón hacia Europa y ver a las familias wayuu reducidas, expulsadas de sus territorios y en un conflicto pues enorme. Entonces aquí, igual que en Marmato, hay una lucha contra el capitalismo transnacional, en un caso en el oro y en este caso pues por el carbón. La primera vez que asistí fue por este evento que se llamó la expedición de nuestro río Ranchería, nadie lo desvía, porque el Cerrejón iba a desplazar 26 kilómetros el cauce del río Ranchería para extraer 50 millones de toneladas de carbón que están debajo del río. En ese proceso, pues, pude vincularme de manera, pues, como muy profunda con la comunidad wayuu del sur, porque La Guajira es bastante grande, y especialmente con esta población que se llama Tamaquito.
Allí pudimos vivir y compartir y documentar. Allí también empiezan a preguntarse, bueno, ¿y cuál es la conciencia del narrador como sujeto ético, estético, político? Como corresponsable, porque en la medida en que trabajamos y nos insertamos en procesos sociales, pues somos corresponsables de esos procesos de transformación, de las condiciones de vida de las personas, de los grupos humanos, de las comunidades en las que se construyen estas narrativas que nosotros hacemos. Digamos, un elemento poderosísimo allí, mientras habíamos una cantidad de personas, de organizaciones sociales, haciendo esta documentación, esta investigación para defender el río Ranchería. La multinacional compra los medios, ¿cierto? Con pauta publicitaria, entonces por lo tanto se les van a publicar contenidos que los beneficien. Por ejemplo, el presidente del Cerrejón afirmó que no habrán proyectos que afecten al río Ranchería, porque estábamos nosotros en ese momento. De lo que hacíamos nosotros no se publicaba nada, absolutamente. ONG y fundaciones de Caribe Unidas para acabar con la pobreza extrema. Bueno, esto es, yo creo que es retórica publicitaria en medios pagados, porque la realidad es otra. Aquí, ¿qué aprendimos? Si algo aprendí en este caso, que ya lo había aprendido de alguna manera Marmato, fue la idea de hacer inmersión. ¿Qué era hacer inmersión para el uruguayú? Esto. Entonces, por el río Ranchería era la expedición, entonces había que hacerla por el río Ranchería. O sea, nos dijeron, hay que hacerla por dentro del río. Porque ellos dicen, para entender una realidad hay que tocarla, sentirla, vivirla, sufrirla y gozarla. Si no pasa eso, solo estás mirando desde afuera de la realidad. Aunque es imposible uno desde fuera comprender totalmente una realidad, sí, cuando se siente, se vive, se toca, se goza y se sufre, y por eso yo hablo de documentalismo de largo aliento, es porque uno empieza a comprender con mayor profundidad, y yo creo que eso se trata también, es de comprender, no solo es de comunicarlo, sino tratar de comprender desde la perspectiva de los otros esas realidades, esas necesidades, que en este caso era denunciar no solo esa idea de trasladar el río Ranchería, sino también de cómo el río estaba muerto por la contaminación del carbón, que aquí podemos ver trozos de carbón gigantescos, que podemos ver la naturaleza muerta, que podemos ver cómo le hacen el corte de anillo a algunos árboles para que se sequen y luego les echaban incluso petróleo para justificar el traslado de esa fuente. Ya para ese entonces se habían destruido varios pueblos de La Guajira, entre ellos Chancleta, Tabaco, los habían destruido incluso con tanquetas del ejército, entonces allí estaba la idea de la ruina. Acá yo les llevé en este caso para el evento, esta es una estrategia que me he inventado, ¿no? Que he utilizado, que es imprimir en banner los pendones de 1 metro por 1,50. Los llevo, los entrego a la comunidad y ellos los utilizan cuando tienen eventos comunitarios, eventos, congresos, cualquier tipo de evento. Volvimos a la misma estrategia, buscar medios para publicar. Entonces el Clarín de Argentina nos publicó este reportaje, en Colombia no nos publicaron nada. Luego Warescape creo que también nos lo publicó y luego nos lo publicó El Espectador en Colombia. Es como un aprendizaje que hemos hecho, hay que hacer como primero las publicaciones internacionales para que luego en Colombia nos crean y nos publiquen estos contenidos. Aquí vemos una de las estrategias que utilizan casi todas las multinacionales, es colocarle un nombre a la empresa que tenga que ver con un elemento que corresponde a la comunidad. En este caso aquí vemos al fondo el Cerro Sagrado Cerrejón, pues que para los uruguayos tiene un significado espiritual enorme. Vemos las válvulas de agua de las plantas del Cerrejón que se elevan hasta 30 y 50 metros. En esa época utilizaban 33 millones de litros de agua diario para enfriar el carbón y para echar agua con carrotanques sobre las carreteras para que no se levante el polvillo. Al lado están los guayús sin agua. Bueno, volvimos luego a acompañarlos en el proceso de consulta popular. Los acompañamos al lugar que ellos habían planeado, volver a donde había sido Tamaquito, hacer la danza fúnebre y a reconstruir un poco de su propia experiencia y memoria. Entonces aquí podríamos hablar un poquito de qué es hacer inmersión. Hacer inmersión y vincularse implica el reconocimiento mutuo en relación simétrica con el otro, entretenerse. Este es un aprendizaje que tenemos de los mayas. Yo soy tú, tú eres yo. Entretejerse en acciones conjuntas. Representarnos mutuamente porque ellos también nos representan a nosotros de algunas maneras.
constituirnos con los otros, haciéndonos, existiendo, reexistiendo, coexistiendo. Ellos acá fue muy interesante porque volvieron con sus hamacas al lugar donde habían vivido, del cual habían sido pues, desplazados aquí mediante una negociación, afortunadamente, en la cual contribuimos nosotros por toda la difusión que hicimos a nivel internacional, porque otras comunidades simplemente la sacaron. Por ejemplo, Tabaco en ese momento llevaba 14 años de haber sido desplazados y no habían tenido reparación ni de territorio ni económica. Fuimos al nuevo Tamaquito, el que les habían construido, donde pues las formas de habitar y las arquitecturas que les construyeron no se correspondían. Entonces ellos al lado de sus casas, con arquitectura pensada creo que por arquitectos urbanos, no correspondían con las formas de habitar ni con la temperatura que en La Guajira, en esa región, puede ser a 44 grados promedio. Entonces construyeron sus ranchería al lado de esas casas. Estamos en la consulta popular, aquí acompañando pues el proceso, documentándolo. Podemos comparar lo que pasa al lado, ¿cierto? La presencia del Estado, el desastre ecológico, pero además pues que a las multinacionales en Colombia se le exige solamente que tengan responsabilidad ambiental y responsabilidad social, lo cual es pues pura campaña generalmente publicitaria. Gracias a esto me contactaron desde un colectivo de artistas, activistas de Estados Unidos, donde estaban trabajando con las mujeres wayuu para denunciar el abuso que se cometía con las mochilas que se le compran a los wayuu muy baratas y los grandes diseñadores las venden en el mercado internacional a 800 hasta $1000. Bueno, aquí me paso a Río Sucio, Caldas, creo que voy bien de tiempo. Bueno, Río Sucio, Caldas, empezamos a apoyar un proceso de un pueblo originario de 462 habitantes. Creo que todo el aprendizaje que hemos hecho, pues como en este recorrido por diferentes lugares de Colombia, también nos permitió clarificar qué hacer con un pueblo originario como este de los Cumbas, que están en un proceso de reconstrucción de su memoria y de búsqueda en el sistema, digamos, político colombiano de tener reconocimiento. Entonces, primero, como reconocer su mundo vital, traducirlo en representaciones simbólicas que den cuenta de su relación recíproca, solidaridades críticas, coparticipación, corresponsabilidad, memoria, activación y difusión. Aquí, pues, sí, en Marmato hicimos un proceso de activación, digamos, de los procesos de resistencia social y política. Creo que acá lo hemos trabajado más profundamente. Entonces, reconocer el territorio, reconocer como sus identidades y sus necesidades también, reconocer su cosmogonía, su pensamiento y su espiritualidad, porque estamos hablando de comunidades indígenas o que tienen, digamos, otro sistema de creencias, apoyarlos en esos procesos y visibilizarlos. En cierto caso, lo hicimos en este caso para poder buscar que se pusiera como se hiciera visible sus problemáticas. Bueno, acá reconociendo el territorio, sus lugares rituales y fúnebres, generando una relación muy potente, digamos, con sus necesidades, sus expectativas y sus luchas. Acá una manera como muy personal, ¿cierto? Me lo tomé más como personal, pero es una experiencia también, digamos, sensible, digamos que artística y también como de construcción de memoria. Si ellos, los Cumbas, en su identidad y en algunas investigaciones que han hecho algunos antropólogos, pues hay una relación como ellos descendientes de los Quimbayas, una cultura que se considera extinta en Colombia. Recorrimos como lo que había sido el territorio de ellos, los lugares sagrados, los lugares donde se desarrolló toda su vida y su historia, recuperando los nombres también originales. Esta es una laguna que acá en Pereira se llama la Laguna de Otul, ellos la reconocen como la Laguna de Tataquí. Fuimos al Nevado de Humanday, que es el que conocemos acá en el eje cafetero como el Nevado del Ruiz. Fuimos al Valle de las Tumbas, aún se llama así, es al pie del cráter de La Ulleta junto al Nevado del Ruiz. Es el lugar para ellos espiritual porque allí está el origen del Kirma, que es el dios de ellos, pero además era el lugar fúnebre de los Quimbayas. En la comunidad hay un artista, entonces establecemos una relación con el artista de la comunidad, hicimos una exposición conjunta.
Esta es una comunidad donde toda su organización, además de ser pequeños agricultores, se da una relación muy potente a partir de la música. Casi podríamos decir que todos los de esta comunidad son músicos. Entonces, ¿qué hemos hecho allí? Ellos mismos estaban en un proceso legal con entidades del Estado como la Agencia Nacional de Tierras, como la Comisión de la Verdad, entonces nos pidieron el acompañamiento. Yo solo había hecho pues la parte de trabajo y de documentación, entonces aquí lo que hicimos fue armar un grupo de trabajo que podamos acompañar este proceso, especialmente desde lo jurídico. Entonces tenemos una abogada, amiga, que trabaja con nosotros en todo el asunto de representación frente al Estado. Llevamos ya tres audiencias ganadas, ya hemos logrado que al territorio no se le prohíba el ingreso de otras personas, porque hasta la Agencia Nacional de Tierra les prohibieron el ingreso, no dejaban pasar nadie hacia ese territorio. Tenemos 2 historiadores haciendo la investigación histórica, aunque ya la JEP la hizo, y con muy buenos investigadores. Hacemos la investigación en torno a la cultural y acompañamos los procesos culturales. Estamos iniciando acompañamiento educativo, ya lo hizo la Universidad Nacional de Colombia, sede en Bogotá. Han hecho un trabajo de investigación muy interesante. Esto también es muy importante y es que ellos se han empoderado de su propio proceso, donde ellos ya buscan las relaciones con el mundo académico, bueno, con otros investigadores. Hacemos todo el proceso de documentación y estamos trabajando en el proceso de liderazgo con los jóvenes y con los niños. Estamos iniciando ese proceso también. Bueno, voy a terminar acá para que me dé el tiempo exacto para que abramos un espacio para preguntas. En Pereira, acompaña un proceso con los estudiantes de artes visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira en una asignatura que se llama Trabajo Comunitario. Allí hemos desarrollado varios procesos. Esta es una vereda que queda en un corregimiento que se llama San Isidro. El límite es entre Risaralda y Valle, o sea, entre Pereira y Cartago. En torno a la carrilera, por donde antes estuvo el ferrocarril, se ha ido desarrollando todo un barrio que se llama Puerto Caldas, es un corregimiento y tiene 4 kilómetros de largo. Y creo que ese territorio expresa como los diferentes momentos de los desplazamientos de las diferentes guerras en Colombia. Ellos trabajan con unos presupuestos a los cuales nosotros nos hemos unido para apoyarlos. Tienen toda una construcción desde la educación popular. Entonces, lo primero para ellos es la humanidad. Y ellos hablan de sensibilidad frente a la realidad del otro. O sea, en una construcción de humanismo profunda. Construcción colectiva. El emblema a partir del cual se trabaja es amar y cuidar la vida sobre todas las cosas. Estamos hablando de un territorio donde la gente está expuesta a narcotráfico, a prostitución. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel del arte allí? Y de la educación. La educación desde los valores humanos y las emociones para construir herramientas para ser personas con autonomía frente a la realidad. Desde el arte, pensar la función social del arte. Entonces aquí estamos hablando de un lugar donde el arte podemos demostrar que se transforma la realidad, porque estos niños que antes tenían como posibilidad ser sicarios, ser ladrones, ser prostitutas, hoy tienen batucada, tienen teatro, tienen danza, muchos ya han podido entrar a la universidad, tienen fotografía, hay niños y jóvenes fotógrafos. Bueno, casi que todos los campos del arte se trabajan allí. Desde lo político, entender la palabra comunidad y poder soñar y construir un futuro posible. Se trabaja desde la movilización social y defensa del territorio a partir de actos simbólicos y artísticos. Autogestión comunitaria, allí hay un proceso de economía solidaria en el cual se han unido pues, ONGs y también arquitectos que han construido el espacio. Nutrición, hay un comedor comunitario de género, en este momento han trabajado con comunidad LGTB, pero ahorita están trabajando especialmente en promover otras formas de reconocer a la mujer. Con los colectivos sociales y académicos, ahí entramos nosotros, desde la creatividad y nuevas ideas para construir la memoria histórica. En este momento hay un proyecto hermosísimo allá en el cual vamos a trabajar este semestre con los estudiantes de la universidad, y es la idea de un museo, pero no un museo en el sentido convencional, sino un museo vivo, desde donde se puedan ejercer todas estas acciones que leímos anteriormente, pero además que se construya a partir, por ejemplo, de los objetos que ellos trajeron cuando estaban desplazándose, entonces que se trajeron de ese lugar. Bueno,
En esto han participado, digamos, muchos amigos, entre ellos pues grafiteros de todo Colombia, en una de las proyectos que hicimos que se llamó Pínteme las que yo solo coloreo, que fue pintar las casas y las grandes superficies, donde además se hacía un ejercicio pedagógico con los niños, participaban muchas personas de la comunidad, llegaron grafiteros de Cali, de Bogotá, de Medellín, de México, bueno. Entonces aquí también esa asociatividad, esa capacidad de convocar para estos procesos. Bueno, aquí hay, pues, en este lugar hay 15 formadores, 15, pues, lo llaman, se me olvida el nombre, no son capacitados ni formadores, bueno, que trabajan en un proceso continuo con los niños y con los adolescentes, incluso con las madres. También nos han orientado para este proceso frases como esta, de Michel Foucault, que dice, me sorprende nuestra sociedad del arte esté relacionado con objetos y no con los individuos. Y dice, y si la vida se convirtiera en una obra de arte, también mucho el artista mexicano Pedro Reyes, que dice, no tengo duda de que el arte puede cambiar el mundo. Por eso la cuestión no es decir qué es arte o no, sino hacer obras que tengan resonancia en la comunidad. Bueno, el último proceso que les voy a mostrar es uno que estoy haciendo acá en la región donde vivo, Pereira. Yo vivo sobre la cuenca del río Tuno. Este proyecto se llama Monte Arriba, reúne el ejercicio documental independiente que se realiza desde el año 2010 en las cuencas hidrográficas en la vertiente occidental de la cordillera central de Colombia, desde varias perspectivas, en este caso la medioambiental y sus impactos socioculturales, visibilizando, acompañando los procesos de resistencia social, pedagógicos y de recuperación de la memoria del territorio y a los proyectos de activación social por la conservación y maneras de habitar el territorio. Nosotros acá vivimos pues en la cordillera central, en el Parque Nacional Los Nevados, en la zona occidental. Y esta zona, pues además de tener una inmensa riqueza, es un parque nacional protegido en gran parte, tiene grandes afectaciones también, entre ellas las de los cultivos de pinos y eucaliptos, los monocultivos de pasto para el pastoreo de ganado, monocultivos de cebolla, monocultivos de aguacate, que tienen grandes afectaciones a esta zona. Entonces aquí estamos como en este proceso. ¿Qué buscamos hacer en este proceso? Acompañar los procesos localizados en el territorio, porque aquí hay organizaciones que están trabajando en eso. Visibilizar mediáticamente, visibilizar también en contextos artísticos. Yo con este trabajo he estado en el Salón Regional del 2010 y en el Nacional, en el Salón Regional del 2015. Y ahorita estoy participando con este proyecto en una residencia artística. Esto es lo más importante, incidir en las políticas públicas, en este caso sobre parques nacionales, aguas y aguas, CARDER y Ministerio del Medio Ambiente. Generar conciencia sobre vivir en un territorio protegido y en riesgo, estos con los habitantes de acá de la comunidad. Y en este momento estamos generando procesos educativos y comunitarios de apropiación del territorio desde el cuidado, educación y construcción de narrativas que permitan reflexionar y construir la memoria en busca de la conciencia histórica. Entonces, en este momento, trabajando con 17 jóvenes de acá de la zona, que son nativos, pero que además tienen una conciencia sobre la preservación. Lo vamos a hacer a partir de la fotografía y el video. Bueno, quiero cerrar aquí un poco como cuáles son los riesgos en estos procesos, ¿cierto? Primero, el extractivismo. En las comunidades, muchas con las cuales han trabajado con antropólogos, sociólogos, con artistas, comunicadores, a veces sienten que van y se extrae de allá su realidad, sus conocimientos, bueno, sus saberes, su vida, y luego no pasa nada. Estos investigadores a veces ni siquiera hacen devolución a la comunidad. Otro riesgo es manosear, pasa mucho en el mundo académico, llegar a las comunidades y ser muy amables, utilizar a las personas y luego tampoco pasa nada. Otro de los riesgos que podemos correr es exotizar, ¿cierto? Mostrar como una visión exótica, pues esto lo hacen, digamos, algunos medios que viven de imagen. Entonces también nos cuidamos mucho de esto. Idealizar es algo que nos puede pasar, sobre todo a veces con comunidades indígenas, afrodescendientes, y es entender que toda comunidad humana, todo grupo humano tiene problemas, tiene contradicciones. Subalternizar, o sea, sentir al otro inferior, la cámara por ser un dispositivo de alguna manera colonial, entonces esencializar, ¿cierto? También, y uno se incorpora también dentro de los conflictos internos, o sea, a veces resultamos trabajando también en los conflictos que se presentan dentro de las comunidades.
La más frecuente es instrumentalizar, ¿cierto?, la realidad del otro en beneficio propio. Yo pasé por ahí, tuve que reflexionar, tuve que parar y tuve que decir de aquí para adelante, ¿qué hago, cierto? ¿Cómo lo hago? A veces revictimizar, ¿cierto? Porque a veces nuestros procesos, en la medida en que instrumentalizamos al otro, podemos revictimizar. Entonces, siempre mirar como en relación y en diálogo con la comunidad, cada cosa que se haga, cada decisión que se tome y cada proceso que se divulgue. Aquí también, pues, a mí me llega mucho esta frase, ay, madre, no deje el autor, el periodismo no es un circo que sirve para exhibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida digna y menos injusta. Creo que este principio de Eloy Martínez a mí me llega de manera muy profunda. Y esta frase la quiero dejar acá, que es de los NASA, dice, la palabra sin acción es vacía, la acción sin la palabra es peligrosa, la palabra y la acción sin el espíritu de la comunidad es morir. Creo que este es un principio que a nosotros nos direcciona mucho y es que nos invita mucho al trabajo dentro, respetando, ¿cierto?, la palabra, el saber y sobre todo el espíritu de la comunidad. Ya esta sería mi frase de cierre. Es como lo que he llevado siempre en los últimos años, especialmente desde el 2010, 2011, que empecé a dar un giro en mis procesos de producción y de relación con las comunidades. Siempre digo, si no le sirve a la comunidad, tampoco debe servirme a mí. Bueno, muchas gracias. Y si alguien quiere unirse a uno de estos proyectos, se puede comunicar conmigo al WhatsApp, ahí los dejo, y al correo, rodrigograjales@utp.edu.co. La verdad necesitamos muchos aliados. Como les decía, digamos, en Trujillo no se ha hecho la investigación sobre la función del arte o el papel del arte en todo el proceso de resistencia y de memoria en Trujillo, porque allí podemos hablar de la pintura, del teatro, de la escultura, pero además lo que ellos mismos están haciendo, no solo lo que nosotros como artistas, como cada vez vamos a hacer. Bueno, necesitamos muchos aliados en muchos lugares. Les cuento que todos trabajamos desde nuestro bolsillo, no pedimos ni presentamos a proyectos institucionales, ni a convocatorias, todo lo hacemos desde nuestro deseo de hacer y lo que convocamos son voluntades. Digamos, por ejemplo, nuestra abogada, que es una abogada de un gran nivel, ella misma coloca el carro, a veces paga los pasajes para ir al lugar, porque a veces necesitamos ir, bueno, todos trabajamos así. Entonces, convocando voluntades que quieran unirse a algunos de estos proyectos que tenemos pues en proceso permanente, porque pues tenemos que entender que estamos en un país cuyos conflictos están vigentes y van a continuar porque nuestra condición histórica, nuestras riquezas, nuestras pues formas políticas van a hacer que esto siga pasando. Yo cuando el proceso de paz, a mí me entrevistan y yo siempre decía, no, Colombia no, el proceso de paz no se va a ejecutar porque aquí hay una ultraderecha que va a tratar de mantenerse en el poder y lo que va a pasar en Colombia va a ser una reparamilitarización del país y eso es lo que ha pasado realmente. En este momento es la realidad, pues estamos viendo una realidad políticamente cada vez más dramática. No solo por la corrupción, sino porque estas comunidades eh, que están a veces incluso en el centro del país o cerca de grandes centros urbanos, están cooptadas, no pueden hacer ciertos procesos porque están vigilados, están acallados, ¿cierto? Entonces, son realidades muy dramáticas. Yo les estoy contando solo 5 o 6 lugares de Colombia. Hay otros muchos más en los cuales pues, nosotros trabajamos, pero pues que no cabe aquí publicar, pero otros que ojalá pudiéramos trabajar en ellos, ¿cierto? En lugares como en el Amazonas, en el Guaviare, Tumaco, por ejemplo, este momento es un epicentro del conflicto en Colombia, bueno, muchos lugares. Y ahora pues también con el fenómeno que hemos vivido este año, que muchas de estas situaciones se han desplazado a contextos urbanos, especialmente en ciertos barrios de ciertas ciudades de Colombia. Bueno, muchas gracias y ahorita sí pues preguntas para aclarar dudas o Rodrigo, pues primero decirte con toda mi admiración, muchísimas gracias por ese trabajo tan generoso, como en todas las dimensiones, ¿cierto? En la dimensión educativa, en la dimensión social, política, en la dimensión artística y por supuesto personal, porque lo que está aquí, un poco, esta convocatoria que haces alrededor de tu trabajo, pues no es el obrar de una única persona, sino precisamente
un grupo de voluntades que quieran sumarse a esta construcción que tú ya vienes liderando. Decirle a las personas que tienen dos maneras de participar, que vamos a abrir un espacio de 15, 20 minutos para conversar con Rodrigo, pueden activar sus micrófonos y hacerle la pregunta a Rodrigo, o pueden ir dejando algunas preguntas, por aquí están quedando felicitaciones también a tu trabajo, Rodrigo, por el chat, por ahí también podemos aprovechar y dejar algunas preguntas, decirle a las personas que se sumen a diligenciar la asistencia del evento para seguirles informando de las charlas que vienen. También les compartiremos un enlace donde va a quedar colgada esta charla, que es el canal de YouTube de extensión de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. A partir de este momento, entonces, pues se apertura el diálogo con Rodrigo. Rodrigo, mientras la gente se arranca. Por aquí está una pregunta de Santiago Patiño. ¿Qué inspira y mueve a Rodrigo Grajales a realizar estos potentes proyectos fotodocumentales? Bueno, yo por ahí les dejé que vieran un documental, se llama Detrás del fotógrafo, capítulo 8, es un documental de acá de fotógrafos de Pereira, donde pues tuvimos la oportunidad de como dar nuestra voz. Yo fui fotógrafo como de todos los ámbitos, pasé por bodas, pasé por, bueno, por todo, pasé por la fotografía documental, por la fotografía experimental, por la fotografía conceptual, y por la fotografía publicitaria, ¿sí? Tuve agencia de modelos, hacía todos los catálogos, vallas que se hacían en Pereira de marcas y productos, y realmente me sentía insatisfecho porque sentía, pues, primero que esa no era mi noción de hombre y de mujer en el mundo, modelos, segundo que eso no servía sino para producir plata, instrumentalizar a la gente, entonces dije, tengo que hacer algo que realmente trasciendan los otros, y eso era mi identificación política y social, ¿cierto? Con las personas en un país donde hay tantas injusticias. Entonces, eso me hace pensar que yo el trabajo periodístico y el trabajo artístico lo puedo poner al servicio de las personas, de los grupos humanos, de las comunidades. Y esa misma convicción, digamos, política y humanista me ha hecho que tenga la fuerza para sobrevivir a situaciones que incluso a mí me horrorizan, como estar, digamos, en el Chocó, en medio de la selva de ríos no navegables, con el ELN y tratando de identificar por qué y qué pasa en ese territorio, o estar en Marmato, soy acrofóbico y claustrofóbico y me tengo que meter a las minas y tengo que subirme a las alturas, así esté casi con ganas de llorar. Entonces, no, porque hay una identificación, ¿cierto? Además, mi trabajo pues se centra sobre todo entre la cordillera occidental y la cordillera central, que es también como un territorio con el que yo me siento muy identificado, ¿cierto? Porque vivo acá, porque he podido recorrerlo de abajo hacia arriba, entonces encontrar como esas realidades que afectan a los otros, pero que también nos afectan a todos los que somos colombianos. Entonces ahí hay mucha fuerza, tengo una gran convicción por eso. Una Le convicción. voy a dar la palabra a Marart, creo que es la profesora Margarita. Sí, muchas gracias. Profesor Rodrigo, pues primero felicitarlo por ese trabajo tan valioso y sobre todo de recuperación de memoria y de tener en cuenta a la comunidad para retornar parte de lo que la comunidad es cuando le entrega a uno tanto en medio del trabajo periodístico. Y lo que le quiero preguntar es lo siguiente, digamos, cómo afronta usted por ejemplo, comentarios que uno los recibe todo el tiempo cuando trabaja temas de conflicto y le dicen es que estamos cansados de hablar de conflicto, es que hay un boom del conflicto, es que el país tiene otras cosas más bonitas que mostrar. Digamos, cómo se pone usted de frente ante comentarios como esos o ante actitudes como esas? Bueno, bien, sobre todo cuando uno va a conferencias presenciales dice, no, que hay excesos de la memoria, que hay excesos. Ajá. Y yo sigo Sí. diciendo, no hay excesos. Si tú vas a cualquier comunidad, acá mismo en Risaralda, por ejemplo, o en el norte del Valle, o en el sur por el Cauca. Mira que, por ejemplo, yo estaba dando un seminario en la Universidad del Cauca, en la maestría de Artes Integradas al Ambiente, cuando llegó un grupo de personas, creo que de Toribío, buscándome. Y yo, pero, ¿cómo así que me estamos? ¿Y sabe qué iban? Que a ver si les ayudaba en la resistencia contra el Smurfs y Capa Cartón Colombia, que porque habían leído un reportaje, ¿cierto? Donde
yo como fotógrafo y un amigo como periodista estábamos denunciando. Yo decía, pero es que aquí en la Universidad del Cauca, con esa tradición de investigación antropológica, bueno, sociológica y todo, pues cómo van a buscar a un pereirano para que les ayude a eso, ¿cierto? Cuando uno está en Trujillo y se mete allá, dicen, ¿cuál exceso de la memoria? O sea, que hay una hipersimbolización, dicen algunos académicos que hay un exceso de memoria, no la hay, que ya hay mucha gente todavía sufriendo, todavía no está siendo reparada. Su realidad sigue prácticamente en los años 80, ¿sí? Y nadie lo está diciendo. Y nosotros pues tampoco tenemos capacidad para decirlo todo. Digamos lo que les decía, no hay una investigación que hable de cuál ha sido el papel del arte y de la comunicación en el proceso de Trujillo. Hay estudiantes que han hecho investigaciones allá de la Universidad del Valle, de la Universidad de acá de universidad como la Católica, incluso hay investigaciones allá, porque además hay un proceso de memoria viva, pero eso implica que haya más conflictos. Ahorita estoy trabajando, digamos, estamos en un proyecto acá con Bautó Agencia Pública de Pereira, que está haciendo unos proyectos a nivel nacional y estamos de mentores de proyectos en Tumaco, en La Guajira. Y son narradores nativos, ¿cierto? Del mismo lugar. Y pues cuando uno habla con ellos hay unas posibilidades enormes para narrar que no se están narrando y ellos desde allá lo pueden narrar. Entonces yo creo que lo que falta es arrojarnos al mundo. Y como una cosa que yo siempre pienso, las universidades hablan de avances en relaciones internacionales, qué convenios se están haciendo, pero no se habla de la extensión hacia el interior del país, ¿cierto? Porque no puede no ser muy significativo para, digamos, para los estándares de investigación, que yo me vaya allí a Santa Cecilia a investigar o que me vaya allí al barrio tal, ¿cierto? Entonces, creo que la universidad tiene que pensar en ese despliegue internacional, pero pienso yo que en ese repliegue también hacia el interior de nuestras realidades. Puede que eso no sirva mucho a las políticas neoliberales, pero sirve mucho a la construcción de memoria, al avance de esos grupos sociales. Bueno. Por acá hay otra pregunta, Rodrigo, como que voy a tratar de leerte el chat y dar la palabra. ¿Existe algún requisito para poder vincularse a este proyecto? Yo asumo que es a la convocatoria que acabas de extender. Bueno, sí, no, ninguno. Querer participar, pues los que estén cerca, ayudarnos, ¿cierto? Siempre como nuestra premisa es, ayudamos desde nuestro saber hacer, porque lo que no sabemos hacer, pues no lo buscamos con otros. Digamos, yo cuando llegué de los Cumbas, pues simplemente iba a contarles de que yo había trabajado con pueblos originarios, de que tenía una experiencia, que sabíamos hacer fotografía y documentales. Pero cuando nos encontramos frente a tremendo problema tan grande y entendimos que se podemos documentar, podemos lograr todas las luchas culturales y sociales, pero si no logramos la jurídica estamos perdidos. Entonces entendimos, necesitamos un abogado. Sin abogado aquí no vamos a hacer nada. Cuando ellos mismos, entonces empieza la JEP, empieza todas las instituciones de Estado a decirle, ¿y cuál es su abogado? Y ellos no tienen con qué pagar un abogado. Son son campesinos pues que viven en territorios muy pequeñitos y pues la verdad sobreviven dignamente, pero no tienen dinero para pagar un abogado de la dimensión que lo necesitaban. Entonces, abogado, tax. Que la academia no reconoce porque es que desde la perspectiva histórica esto no, y nosotros dijimos sí, así nos estrellemos y me estrellé contra el mundo, me mandaron a bajar la exposición, se hicieron artículos en contra mía, mandaron cartas a todos los rectores de las universidades, pues que yo estaba haciendo algo que no debía, ¿cierto? Pero era parte de la lucha y del conflicto allá y yo tuve que asumirlo. Entonces también apoyarnos en personas que están ahí, ¿cierto? Buscarlas, a veces me ha tocado buscar las personas. Entonces, armar esos grupos es identificar, bueno, ¿quién? ¿Qué puedo yo ofrecer? ¿Cierto? Siempre tenemos algo que ofrecer. El intercambio siempre nosotros apoyamos, vamos al territorio, pues allí contamos con comida y dormida. Todo lo demás va de cuenta de nosotros. Y todo lo que hacemos lo aportamos desde nuestro dinero, ¿cierto? Desde nuestra capacidad económica de hacerlo. A veces no podemos ir porque no tenemos los recursos para hacerlo. Le voy a dar la palabra a Luisa Álvarez. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Es que me parece que mi conexión es lenta, entonces no Sí, sé. Luisa, se escucha muy bien. ¿Sí? Ah, bueno. Listo, esta pregunta es mucho de mi interés porque en algún momento tuve una experiencia con una comunidad en Vera y es cuál es el proceso que debe llevar para que estas comunidades le permitan la entrada a usted y a su cámara, ¿cierto? Porque ellos suelen ser un poco esquivos
por muchas situaciones. Entonces, ¿cuál es ese proceso que usted lleva para poder entrar? Bueno, muy bien. Gracias por la pregunta y uno no aclara esto, pero es fundamental. Mira que no solo con las comunidades indígenas, con cualquier grupo humano, la cámara es una posibilidad o un peligro. Digamos, cuando estoy con los paramilitares allá fotografiando a los niños, pues ¿a quién le cayeron? Al fotógrafo, porque es que una cámara es un arma de denuncia, y ellos lo sabían, entonces tuve que negociar con ellos, ¿cierto? Si voy a un grupo político, pues depende de los intereses, cómo quieran aparecer, ¿cierto? Porque se les puede criticar o se les puede aparecer, o se les puede dignificar, ¿cierto? Es muy importante eso, o sea, digamos en mi trabajo siempre, primero tengo un contacto en el lugar, o sea, tengo que tener una fuente entre el lugar, esto lo aprendimos del periodismo, ¿cierto? Margarita debe saberlo muy bien, y yo tengo que tener identificadas las fuentes. Cuando se hace documentalismo audiovisual, pues primero hay que hacer una investigación, ¿cierto? ¿Quiénes son los actores sociales dentro de ese territorio? Tanto los que están necesitando como sus contradictores, porque yo también tengo que conocer los contradictores, ¿cierto? Si estoy en Trujillo, tengo que saber que allí hay paramilitares, que hay a veces personas dentro de cargos administrativos que están en contra de los procesos de la comunidad, que hay comerciantes que están en contra de ese proceso de reivindicación social o política o incluso cultural. Con las comunidades indígenas es muy importante eso, o sea, entender primero el respeto. Yo no puedo llegar con una cámara a ningún territorio, o sea, una de mis estrategias es tener guardada la cámara. Eso también lo he aprendido de Jesús Abad Colorado, por ejemplo. La cámara es como el instrumento que llega después. Primero la conversación, el reconocimiento, el compartir con la gente, pues también para que ellos sepan quién soy. Yo siempre le digo a los estudiantes cuando hacemos salida de campo, siempre preséntense, siempre diga quiénes son, por qué estamos ahí, para qué estamos ahí, ¿sí? Porque si yo quiero que el otro me regale su rostro para una imagen, me regale su historia, pues primero tengo que decirle también qué soy yo y por qué lo hago, ¿cierto? Porque es que hay una relación, ahí hablamos de entretejernos, ¿cierto? Es ser con el otro, es estar con el otro. A veces uno desde el mundo académico, yo lo hice muchos tiempos, llegaba pues como ese Dios que tiene una cámara y que puede llevarse las imágenes del mundo. Con las comunidades indígenas hay que entender su cosmogonía, ¿cierto? Porque, digamos, la relación con la imagen, nosotros somos imágenes, a culturas iconográficas, o sea, queremos y necesitamos la imagen. Muchos de ellos son culturas iconoclastas, o sea, no necesitan la imagen, ni siquiera la de ellos. Por ejemplo, cuando iba con los estudiantes a Silvia Cauca, y, profe, aquí no hay espejos, porque es que para los MISAC el espejo es el otro, ellos andan de a dos, ya dos hombres, dos mujeres o una pareja, porque la identidad es con el otro. Nuestra identidad es con nosotros mismos, por eso nosotros necesitamos el espejo. Es más, nos levantamos y lo primero que hacemos es mirarnos en el espejo, una reconfiguración o autoafirmación de nuestro yo. Somos una cultura además egolátrica, ¿cierto? El capitalismo nos lleva a una egolatría total. Todo soy yo y todo es para mí. Y todo el tiempo hablamos de yo. Aquí aprendemos a no hablar siempre del yo, sino del nosotros, porque somos nosotros. Las comunidades indígenas, algunas pues han sido evangelizadas, están dentro de la corrupción parlamentaria y todo, pero también hay grupos dentro de las comunidades indígenas que tienen muy profundamente el sentido de lo colectivo. Y para nosotros individuales entender lo colectivo es muy difícil, las decisiones son colectivas. Alguna vez fuimos a Docaú con una ONG de acá a ofrecer unas becas para unas personas de acá que quisieran venir a un proceso de formación en Pereira, y pues la estrellada total, no, es que acá no se decide quién va, acá tiene que reunirse el cabildo para decir quién es el que está en condiciones de ir a recibir esa capacitación. Entonces entender que son sociedades colectivas, que nosotros somos individuales. Yo había llevado, digamos, por ahí 2 años fotografiando a los Emberá en el resguardo de Purembará, y algún día estábamos en un evento allá muy importante, allá cultural y académico, y llegó una sola mujer y dijo, no quiero que se tomen fotos. Una sola habitante del territorio dijo, no quiero que se tomen fotos. Entonces se tuvo que reunir todo el cabildo para decidir si podíamos seguir tomando fotos. Se paró todo el evento cultural durante 2 horas para ellos decidir si podíamos seguir tomando fotos, ¿cierto? Entonces hubo que explicarle por qué estábamos haciendo, para qué les iba a servir a ellos. Por eso las preguntas de nosotros, el por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y a quién sirve lo que hacemos. Porque ellos dicen, es que ustedes se van después con las fotos y hacen dinero, las publican, o no sabemos qué va a pasar con nuestras imágenes, ¿cierto? Entonces,
el respeto es muy importante, escuchar al otro, conversar. De pronto Sandra me invita luego a darles una conferencia sobre eso, ¿cierto? Porque cuando yo digo no subalternizar, no instrumentalizar, ¿cierto? El periodismo es bastante fuerte en eso y hemos tenido que aprenderlo, en instrumentalizar la realidad del otro. Y los investigadores académicos, bastante. Hay comunidades que no aceptan sociólogos, antropólogos ni comunicadores. ¿Por qué? Por el extractivismo, ¿cierto? Porque sacan y no devuelven. Y devolver no solo es mandarle, ¿cierto? Porque yo puedo hacer la investigación, hacer la exposición y mandarse. No, la devolución es volver a ellos, estar con ellos. Porque digamos, por ejemplo, en Trujillo nos dicen, es que no, es que nosotros lo que más valoramos no es todo eso que ustedes hacen y publican, lo que más valoramos es que a ustedes les importemos nosotros, y que ustedes a veces nos llaman, que ustedes vienen y nos visitan. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un encuentro de humano a humano, ¿cierto? Es que necesitamos al otro, y en esos territorios aún más, ¿cierto? Porque son personas que no pueden hablar, que no tienen voz en el lugar, porque si hablan ahí están los paramilitares al lado, están los otros, y los otros que les dicen no pueden hablar, no pueden hablar. Eso pasa incluso en los barrios de las ciudades, ¿cierto? Lo que pasa es que como vimos en el centro urbano, cuando hablo de centro no es que vamos al centro, sino que en el centro pues que tienen las opciones y las posibilidades de vida, mientras frente a estos otros que están en los barrios acallados, ya sea por las bandas, por los grupos paramilitares, eso pasa en todos los territorios. Le voy a dar la palabra a Bernardo Flores. Muchas gracias. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, don Bernardo. Quería preguntarle, en estos trabajos que usted llama de largo aliento, donde está vinculado a una comunidad y a una situación durante muchos años, durante varios años, ¿de qué manera se vuelve usted como parte que afecta o altera la situación que llegó a registrar? Bueno, bien, sí. Muy bien por la pregunta. Hay una, bueno, parte de algo. En el periodismo normalmente se ha dicho que no a la subjetividad, sí a la, digamos, como a ser muy neutral. Yo no. Yo me considero militante político desde la perspectiva humanista, no político partidista ni nada de eso. Entonces yo sí me comprometo y hay un alto grado de subjetividad en mi relación con las comunidades. A veces me vuelvo de la familia, porque por ejemplo con los Cancuamos yo soy padrino de niños, eso quiere decir que ya soy parte de la familia de ellos. En Trujillo soy parte de la comunidad de familiares de víctimas, ellos cuentan conmigo para todo. En Marmato soy parte de la asociación del Comité Pro Defensa de Marmato, ellos cuentan conmigo, yo estoy con ellos, nos reunimos muchas veces. Con los misajes, yo tengo, digamos, por ejemplo, cuando hablaba ahorita de no esencializar, es creer que, uy, ellos están vestidos así, son perfectos. Yo soy amigo de 3 corrientes que hay allá políticas, ¿cierto? Y trabajo con todos y todos saben que soy amigo de todos y nunca me dicen, ¿qué piensan allí? Yo, no, ustedes mejor que nadie lo saben. Soy amigo de todos, no me entro dentro de los conflictos, es algo muy importante. Uno no, o sea, yo participo, pero no tomo decisiones. Hay artistas y hay pues profesionales que se meten tanto en el proceso que hacen parte de, pero toman decisiones dentro. Eso lo aprendí de un amigo que trabaja activando procesos políticos acá en el eje cafetero, y a la hora de tomar decisiones, nosotros para un lado, no somos parte de la decisión, no podemos ser parte de las decisiones que toman. Y eso me ha permitido a mí mantener una relación intacta con cualquier tipo de comunidad. Nunca he tenido un problema con ninguna, porque hay un profundo respeto, pues porque la vida es de ellos, las decisiones de ellos. Así me den voz y voto, yo no la asumo, ¿cierto? Yo estaba en juntas de Afavit y me dicen qué piensa y yo no puedo decir qué pienso, tengo que dejar que ellos actúen. Digamos, con los MISAG, pues hay una corriente muy que preserva lo ancestral, hay otra corriente que está buscando un proceso de renovación, hay otra corriente de pronto está un poco, digamos, digamos que muy permeada por, digamos, el modelo parlamentario colombiano, y sin embargo yo trabajo con los 3, ¿cierto? Porque pienso desde dónde sirvo a este grupo, desde dónde sirvo a este grupo, desde dónde sirvo a este grupo. Hay que tener en cuenta que ellos, cuando se trata de la defensa del territorio, están juntos. Entonces las divisiones son a veces, ¿cierto? Porque como digo yo ahí, toda comunidad, todo ser humano tiene necesidades e intereses, y ellos nos reconocen a nosotros también. Ustedes también tienen necesidades e intereses. Es decir, sin la realidad de ellos, pues yo tampoco puedo construir esta parte de mi realidad, ¿cierto? Entonces hay una relación donde hablamos de
de solidaridades críticas, ¿cierto? Estamos ahí, nos solidarizamos, pero eso no hace que también nos cuestionemos cosas. De hecho, todos estos aprendizajes que les conté hoy son esas preguntas que nos hacemos haciendo las cosas, ellos y yo, y a veces uno, y a veces todos, y a veces uno en el medio académico está pensando todo eso. Por aquí Valentina como te pregunta que de los trabajos documentales, ¿cuál ha sido el más significativo a nivel personal? Bueno, a nivel personal, Trujillo, porque es que en Trujillo yo me encuentro en una identificación total, porque yo vengo de este territorio, que es el territorio de la colonización antioqueña, que ha sido una colonización bárbara, aunque nos la presentan como una maravilla, parte de los conflictos que se dan en esta zona occidental oriental de la cordillera occidental, como Trujillo, todo este Risaralda, bueno, han tenido que ver con ese proceso de colonización que aún continúa, es una colonización interna. Cuando me encuentro con La Guajira, son procesos de neocolonialismo, pero aquí hay una colonización interna que ha sido violenta, aterradoramente violenta. En esta región de la colonización paisa, que es todo el norte del Valle, el norte del Tolima, Risaralda, Caldas y Quindío, que hay unas historias muy, muy terribles. ¿Por qué me encuentro identificado allí? Porque pues allí me encuentro con algo que también me pasó a mí, ¿cierto? A mi familia, ¿cierto? Que es un familiar asesinado, que es, yo era de un pueblo que se llama Pía Risaralda, era un pueblo conservador, éramos 3 familias liberales, entonces nos tocó afrontar pues una historia de vida bastante dura, porque recuerden que en estos procesos hay pueblos conservadores y liberales, y es porque los liberales desplazaban conservadores, los conservadores desplazaban liberales, entonces uno encuentra acá en esta región que hay pueblos liberales totalmente, pueblos conservadores, y nosotros éramos 3 familias liberales en un pueblo conservador en la época de la violencia bipartidista. Entonces mi familia sufrió mucho, entonces yo me encuentro muy identificado allí, por lo tanto también creo que mi trabajo más profundo en el nivel artístico, digamos metafórico, simbólico, también es el de Trujillo, pero porque hay una identificación muy profunda con ese proceso. Con los demás me identifico, pero no en ese nivel de profundidad como de la subjetividad y emocionalidad personal. Voy a dar otras 2 preguntas más para hacer el cierre. Le voy a dar la palabra a Laura Vélez. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias por el espacio ante todo. Y bueno, yo pienso que el trabajo con comunidades es tan delicado como valioso, pues precisamente porque cabe la posibilidad de caer en la revictimización o la apropiación cultural. En ese sentido, pues a mí me gustaría saber cómo desde su rol usted evita cruzar esa línea tan delgada que hay, por ejemplo, entre visibilizar a esos grupos humanos justamente desde el respeto y la revictimización de esas comunidades. Muy bien, sí, lo he ido aprendiendo, o sea, no van a creer que es fácil. Digamos, yo, por ejemplo, del año 2007 al 2010, participé en cuanta convocatoria de estímulos había del ministerio, bueno, todo, premios me los gané todos. Pero ahorita hablaba cuando Fran Yuri en Marmato me dice, Rodrigo, lo que se hace con la comunidad se devuelve a la comunidad. Cuando empiezo a pensar, bueno, y entonces yo estoy haciendo esto, estoy instrumentalizando la realidad de los otros en beneficio de yo ganarme un premio, ganarme una convocatoria. En ese momento con eso que me ganaba, con eso me iba a hacer otro proyecto. Entonces en el 2011 decido definitivamente no más, o sea, no convocatorias, no salones, nada, yo no volví a participar en nada. A veces lo he hecho estratégicamente, ¿cierto? Porque sé que o sea, visibilizar en ese momento esa realidad puede ayudar, sí, y nos ayuda mucho a visibilizar. Digamos, por ejemplo, Trujillo estaba ya casi fuera de la agenda nacional. Cuando llega Magdalena, llegamos nosotros y llegan más artistas y empezamos como a mostrar, a ser visible, pues Trujillo vuelve a entrar en la agenda nacional. O sea, el circuito mediático y artístico hizo. Esa línea delgada es muy delgada, siempre, siempre es delgada, y uno a veces hasta se pregunta si debo hacerlo o no debo hacerlo. Por ejemplo, yo con los Kumbas, yo ya no hago fotos, ya no hago videos, ya no hago nada, porque si lo hice en un momento era para ponerlos en la escena mediática, ¿cierto? Y hacer que se vieran porque era necesario. Necesitábamos que la JEP, que los medios, que la academia mirara ese fenómeno, y pues lo que se nos vinieron fue críticas impresionantes, todo eso. Hubo que soportarlas,
pero hoy podemos decir, después de 3 años, estamos ganando ya muchos peldaños de esa batalla. Tengo muchos trabajos que no se muestran ni se publican. Por ejemplo, gran parte del trabajo que hago con los BISAC, que es mucho, casi no lo publico ni lo muestro porque es un trabajo muy íntimo, muy para ellos, ¿sí? Entonces yo me puedo ir a quedar una semana con una familia BISAC, pero esas fotos no las publico, estoy haciendo una memoria que solo les corresponde a ellos y es para ellos. Si en algún momento la necesitáramos publicar, de pronto lo haríamos. Pero tengo mucho trabajo que no se publica, que lo hago solamente al interior. Y la Y última esa pregunta. línea es muy delgada siempre, ¿cierto? Incluso en cualquier ámbito. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que tengo al publicar la imagen de una persona o publicar la historia de esa persona? ¿En qué le beneficia o en qué le puede hacer daño, ¿cierto? También. Digamos, por ejemplo, un caso que tuvimos una publicación con los Yanacuna. Entonces nosotros, afortunadamente, les devolvimos el texto, el periodista pues, le devolvió el texto, yo les mandé las imágenes antes de publicarlo, estuvimos en un Inti Raymi. Entonces, Yanacona es como los llamaban los españoles, significa hombres serviles, pero Yanacuna significa hombres que sirven en tiempos de oscuridad. Entonces, una sola letra, ¿cierto? Una palabra, si nosotros la hubiéramos publicado, hubiéramos cometido un error gigantesco frente a la comunidad. Una comunidad que además tenía mucha reserva con los periodistas, de hecho no nos dejaban tomar fotos. Yo tuve que tomar las fotos en media hora, pero cuando ya me autorizaron en medio del evento, estuvimos a 3 días y que no fotos no, que periodistas no, que por esto. Entonces, bueno, finalmente accedieron, lo hicimos. Antes de publicar les mandamos el texto y teníamos ese error. Una letra cambiaba el significado total entre la visión de los españoles, que fueron los que los bautizaron así, y la concepción que ellos tenían también de esa palabra. Entonces, siempre revisamos, ¿cierto? Casi siempre nos sentamos con ellos a mostrarles qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Obviamente que yo estoy hablando desde el periodismo independiente, desde un periodismo comprometido y militante, ¿cierto? Eso yo no lo niego en ningún lado. Yo no publico, no, lo que favorece a los intereses o a las necesidades de ese grupo humano, de esa comunidad. Por eso negociamos con el medio de que no pueden cambiar la línea ideológica, ¿sí? Porque un medio la podría cambiar. Yo podría hacer un reportaje sobre Marmato y ellos publicarlo como que si no, mire cómo está Marmato en ruinas, hay que desplazarlo a otro lugar, ¿sí? Pero eso no lo podemos permitir. Entonces esa línea, realmente como lo dice Laura, es muy delgada y debemos ser muy cuidadosos. Hasta ahora hemos tenido, digamos, les cuento así rápidamente, 2 situaciones. Por ejemplo, publicamos la historia de un exguerrillero y teníamos toda la grabación de él, la autorización, todo. Sin embargo, cuando se publicó, los paramilitares los llamaron, lo hicieron del lugar y le dijeron que él estaba hablando mucho, que tenía que ir pues, del lugar. Pues él nos defendió, dijo que esa era una situación donde él había aceptado. Luego eso afectaba un proceso jurídico que se estaba llevando. Tocó resolver con los abogados pues todo. Finalmente todo se resolvió, pero era muy delicado, ¿cierto? Él quería hablar y quería contar su historia, pues porque él había negociado con el Estado, él había cambiado toda su forma de vida. De hecho, pues estamos exaltando algo que era que él se había convertido en un hombre que cultivaba flores, después de que había sido guerrillero durante mucho tiempo. Otra vez publicamos, El Espectador nos dio 2 páginas de la historia de un mestizo que era el gobernador indígena. Y pues nosotros estamos exaltando toda la labor de él. Resulta que los gobernadores indígenas generalmente son 1 año, pero lo que él estaba ejecutando lo había realmente diseñado o organizado o gestionado la gobernadora anterior. Entonces ella se sintió pues como muy afectada porque estábamos exaltando a un personaje, pero nosotros teníamos la claridad de que estábamos con ese personaje y no con el anterior, a pesar de que aparecían anteriores, pues quien estaba haciendo y desarrollando. Entonces, eso, digamos, en un pueblo pequeño, que usted salga pues a 2 páginas en un periódico nacional, eso tiene unas implicaciones de reconocimiento enorme, porque es que no cualquiera sale en un medio nacional con 2 páginas, ¿sí? Entonces, son cosas que hay que cuidar, ¿sí? Se hizo la reunión, se explicó y bueno, quedamos bien todos, se mostró que nosotros no estábamos haciendo pues nada incorrecto, que estábamos trabajando a partir de la fuente. Nos faltó un poquitico ahí, haber confrontado más la fuente, ¿cierto? Y eso es delicado en periodismo, ¿cierto? Siempre hay que confrontar, pero finalmente no. Todo lo que estaba haciendo era en favor también de la comunidad. Y la última pregunta, sí, para cerrar.
de Juan Sebastián Castillo. Dice, ¿qué último consejo le daría a creadores jóvenes que quieren trabajar con comunidades? Bueno, yo creo que lo primero es buscar organizaciones sociales. Como pudieron ver, yo no me lanzo solo. Yo no digo, ay, me voy a ir para Montes de María a ver qué hay por allá. No. Primero identificar, ¿cierto? Primero, ¿qué interés tengo yo? Digamos, yo trabajo en 5 líneas nomás. Y a veces me llaman del Espectador, de Semana, que si les hago un reportaje sobre tal tema. Y yo digo, no, solo hago megaminería, problemáticas medioambientales, pueblos originarios, conflicto armado y apoyo a ONGs, ¿cierto? No me salgo de ahí porque si yo empiezo a explorar otras líneas, pues imagínense, puede crecer tanto que pierdo la capacidad de entenderlas también. Como decíamos ahí, yo hago un periodismo localizado, focalizado y de largo aliento. Localizado en lugares específicos de la geografía colombiana, focalizado porque me enfoco en un tema dentro de esa realidad. Yo no podría abarcarlos todos. De hecho, el semestre pasado estuvimos haciendo unos talleres con los jóvenes de Marmato y me decían, pero usted, ¿por qué no ha tocado este tema? Yo, porque es que me es imposible, además de tantos lugares, también empezar a focalizarme en varios temas dentro del lugar. Tercero, identificar esa organización, ¿cierto? Porque yo no trabajo con personas, digamos, llamémoslo naturales, sino que yo busco una organización, por ejemplo, el Comité Pro Defensa de Marmato, la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo. No recuerdo los de, bueno, en La Guajira es porque era una convocatoria, ¿cierto?, de organizaciones sociales en defensa del río Ranchería, entonces yo me vinculo con una de esas organizaciones. ¿Por qué? Porque pues esas organizaciones tienen claro, ¿cierto?, el propósito de lo que van a hacer en cualquier sentido. Y después de eso, sí, entrar con las personas, no necesariamente con los dirigentes o con los líderes visibles, sino con todas las personas. Por ejemplo, en Trujillo yo me voy de casa en casa con las mujeres, me quedo hablando, no tomo fotos, me cuentan su historia, eso no es para publicarlo, sino porque establezco una relación con ellos y con ellas. Esto demanda tiempo. O sea, antes de hacer el trabajo de las Madres del Silencio, que lo hice en 10 minutos, yo estuve toda una semana de casa en casa con la hermana Marisa hablando con cada mujer. Y yo decía, si esta mujer está contando su historia y está llorando, ¿cómo saco yo la cámara para tomarle una foto? No soy capaz. Pero luego en una misa donde estaban todas, miro su espalda y miro sus canas y cómo están vestidas, tastas, hago las fotos, ¿cierto? Entonces, luego hago las fotos de ellas con los rostros porque la hermana Marisa me pide, hágale las fotos a estas mujeres porque se han muerto 4 este año y tenemos que dejar la memoria histórica de ellas. Pero además, luego me fui toda una semana con 2 estudiantes de la Católica de Pereira a hacer el video, ¿cierto? Porque están quedando las imágenes y las historias escritas, pero necesitamos la voz viva y eso me lo daba el video. Entonces hicimos 28 horas de grabación testimonial con estas personas que querían contar su historia. Eso es una memoria viva, narrada por ellos mismos, no por el traductor periodista, por el traductor artista, ¿cierto? Que es otro lenguaje, otra forma. Entonces ahí sentí, yo no manejo el video, entonces le dije a un estudiante, venga, necesito a alguien que haga cámara, necesito un periodista que haga las preguntas que necesito que se hagan, mientras vamos haciendo este documento. Entonces hay 28 horas de grabación, no se han usado para nada, pero ahí están, en cualquier momento. Van a ser importantes, como un documento incluso jurídico, porque son testimonios de estas personas. Entonces a veces uno siente que necesita otros medios. Yo sigo siendo desde la fotografía, pero por ejemplo con los Pumbas, invité a un egresado de la Católica, necesito que me haga el documental, porque tenemos que hacer un documental, y yo de eso no tengo nada. Él solo se fue con cámara, dron, en 4 días, en 3 días hicimos el documental. Él fue guionista, director, yo fui el productor de campo. Yo hice toda la producción de campo que nunca había hecho, pero la hice aprendiendo en el terreno. Entonces sí, es estrategias, no hay como un modelo. De hecho, yo ahorita les decía que cada lugar demanda unas condiciones específicas, tengo que leerlas. Eso es muy importante, leer la realidad del otro, escuchar la voz del otro, su pensamiento, todo. Siempre estar atentos, escuchar. Yo creo que nosotros como periodistas, como artistas, lo que menos tenemos que hacer es andar hablando y mostrando cámaras. Yo creo que es todo lo contrario, desde la intimidad, desde la prudencia, ¿cierto? La prudencia, solo en el momento que es necesario, cuando es necesario, ¿cierto? Y establecer un vínculo profundo con las personas, eso sí es muy importante.
desde mi perspectiva. Rodrigo, muchísimas gracias. Te han dejado pues muchos mensajes felicitándote en el chat. De parte del Departamento de Artes Visuales y Estética de la del Valle, quedamos muy felices, muy agradecidos. Esperamos invitarte el próximo año precisamente para ampliar un poco la perspectiva de esto que comentabas, cuando esbozabas los riesgos, un poco es cuál es la justa medida, ¿cierto? ¿Cuál es la justa medida en esos procesos para no caer en ninguno de esos bordes? Seguro vamos a tener la posibilidad de volvernos a encontrar y ampliar, porque acá es solo un ratico de hora y media y yo sé que pues la gente ha quedado muy contenta, pero con muchos deseos de volverte a escuchar. Rodrigo también nos ha dejado el correo electrónico en el chat para las personas que se quieran vincular a algún proyecto. rodrigograjales@utp.edu.co. Rodrigo, de todo corazón, mil gracias. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias para todos. todos. Sí, Buen día. buen día, hasta luego. Gracias.